Bueno, pasamos a un espacio que siempre el Foro Edita ha querido cuidar mucho, que es el espacio directamente relacionado con la lectura y sobre todo con el acercamiento de la lectura a las nuevas generaciones, a la gente joven. Y creo que es bastante evidente que la FIL es un ejemplo maravilloso, porque es un lugar prácticamente único en el mundo en el que ves tanta gente joven rodeada constantemente de libros. Nuestro primer invitado es Joan Carles Mèlich, que es un profesor de filosofía de la educación muy prestigioso de la Universidad Autónoma de Barcelona. Joan Carles, quan tu vulguis. Bueno, buenos días y muchísimas gracias al Fórum Edita y especialmente a Sergio Vila San Juan, que me invitó ya hace tiempo de venir aquí, a Javier y a todas las demás personas. Como no dispongo de mucho tiempo, intentaré, tengo el texto escrito, pero no lo voy a leer así literalmente, porque me parece bastante poco interesante ese tipo de ponencias que se resumen al texto, ¿no? Pero sí resumir al menos algunas de las ideas fundamentales. Vamos a ver. Yo soy de los que creen que antes de empezar sobre todo a hablar, pero en general podríamos decir a hacer cualquier cosa, es necesario explicitar el presupuesto del cual uno parte. Porque siempre partimos de algún presupuesto, de algún prejuicio. Siempre partimos de algo anterior, digamos, ¿no? En ese sentido, me gustaría mucho resumir esta primera idea con la frase: nunca comenzamos con las manos vacías. Nunca comenzamos con las manos vacías. El filósofo Hans-Georg Gadamer decía que el gran prejuicio de la Ilustración era creer que era posible prescindir de todos los prejuicios. Y por tanto, la actitud honesta de cualquier persona cuando habla es decir, mire, yo hablo desde aquí. El presupuesto del que hace mucho tiempo parto se puede resumir en una palabra, que es finitud. Finitud. Es decir, el ser humano es un ser finito. Y aunque finitud al principio la pensaba casi como sinónimo de muerte, poco a poco, sin abandonar esta idea, ha ido cambiando en mí, en mi visión de lo humano, por supuesto también de lo que hablaré después, que es de la lectura. Finitud hace referencia a la muerte, yo diría, más que a la muerte propia, a la muerte del otro, es decir, a la pérdida, a la ausencia, pero también hace referencia a lo que podríamos llamar la adverbialidad. Si no fuera porque es excesivamente arrogante por mi parte, empezaría cambiando el inicio del Evangelio de San Juan. En lugar de decir al principio era el verbo, para los humanos al principio era el adverbio. No se puede pensar sin adverbios. Bueno, se puede pensar, pero entonces irrumpimos en un universo que yo llamaría metafísico. Y eso para mí es peligroso. Los metafísicos pretenden hablar desde lo divino, desde lo alto, ¿no? Desde la pureza. Decir que el ser humano es un ser adverbial significa que nunca empezamos con las manos vacías, que el cómo, el cuándo, el dónde es inevitable. Ya sé que muchos pensarán que esto es irrumpir en un relativismo. Yo creo que no, yo creo que es un perspectivismo, pero en cualquier caso ahora no tenemos tiempo para discutir esta cuestión. Pues bien, decir también que el ser humano es un ser adverbial quiere decir que no puede eludir las situaciones y las relaciones. No somos nada más que situaciones y relaciones. Quiero recordar que la famosa frase de las meditaciones del Quijote, que todo el mundo recuerda, de Ortega, que dice yo soy yo y mi circunstancia, a menudo se olvida la frase que viene a continuación, que yo creo que es tanto más importante que esta, ¿no? Y la frase que viene a continuación es si las pierdo, algo así como si las pierdo a ellas, me pierdo yo. Entonces yo esto lo leo en el sentido de que no hay yo, no hay yo. El yo no es más que situaciones y relaciones. No es más que eso. O sea, somos puras, o impuras, mejor dicho, impuras relaciones y situaciones.
La única manera de negar esto es postulando una esencia metafísica o religiosa, pues al modo de Platón o al modo de San Agustín. Bien, y dentro de este planteamiento adverbial, ¿no?, yo diría que se podría definir lo humano, evidentemente, pues como hace Aristóteles, como un animal que posee. Saben ustedes que Aristóteles en la política define lo humano como con dos palabras griegas, logos y polis, ¿no? Bueno, estas palabras han triunfado en Occidente. Pero yo diría que la palabra que a mí más me interesa ahora sería: el ser humano es un ser que empieza antes. Empieza antes. Empezamos antes. ¿Qué significa decir que el ser humano empieza antes? Pues que es un ser heredero, que para bien o para mal no puede eludir la herencia. A veces hay herencias envenenadas, ciertamente, pero es un riesgo que hay que correr. Es decir, hemos pensado lo humano como un ser, sobre todo a partir de la modernidad, como un yo omnipotente, todopoderoso, que decide qué hacer con su vida, que, en fin, que es el amo y dueño y señor del mundo, ¿no? No, somos seres dependientes, somos seres frágiles, somos seres vulnerables. Empezamos antes, somos herederos. ¿Y qué heredamos? ¿Qué heredamos? Al principio pensé que heredábamos tres cosas fundamentalmente. Heredábamos signos, heredábamos símbolos y heredábamos gestos. La moral estaría aquí también. La moral es un universo simbólico. Pero desde que ya hace algunos años publiqué La sabiduría de lo incierto, en la editorial Tusquets, pues pensé que el ser humano es, además de esto, un ser que hereda una biblioteca. Heredamos una biblioteca. Somos herederos, por tanto, de una biblioteca. El problema que no tenemos al plantearlo así es que eso supone, decir que el ser humano hereda una biblioteca, supone lanzar una carga de profundidad con alguno de los autores más relevantes de la tradición filosófica de Occidente, que han considerado que el libro, que la biblioteca, que el libro, no solamente no es importante, sino que en el caso que lo fuera habría que destruirlo, o habría que prescindir de él. El primero de ellos es obvio, Platón. Aunque Platón no es probablemente el creador de la metafísica, que sería Parménides, pero para el caso Platón, ustedes saben que en el Fedro niega la escritura. La escritura es muy peligrosa, ¿no? Platón dirá que es muy peligrosa porque va en contra de la memoria, y la memoria es fundamental. Yo también creo que la memoria es fundamental, pero eso no tiene nada que ver con la escritura, ¿no? Y en la carta séptima, por ejemplo, Platón dirá pues eso, ¿no?, que es mucho más importante el lenguaje, digamos, el diálogo hablado que lo escrito. Luego hay un rechazo al libro en Platón. Ese rechazo al libro vuelve a reaparecer en un capítulo literariamente maravilloso, que a mí es el que más me gusta, pero que tiene unos problemas. Y me refiero al primer capítulo del discurso del método de Descartes. Si alguien lee el discurso del método, claro, ¿qué problema tenemos los profesores de filosofía? Que leemos el discurso del método, o bien, es una manera de hablar, empezando en el capítulo cuarto, es decir, empezando en el cogito, o leyéndolo desde las meditaciones metafísicas. Y no. El texto importante para mí es el discurso del método, no las meditaciones. Además, el discurso del método, a diferencia de las meditaciones, fue escrito en latín, en francés. Las meditaciones fueron escritas en latín. Y después, porque en el primer capítulo del discurso del método, Descartes narra la formación. La formación tiene tres momentos, tres viajes: los libros, la escuela y el mundo. Pero curiosamente, y a diferencia de lo que era Alonso Quijano, cuando sale al mundo, el personaje, digamos, cartesiano abandona el libro. Bueno, Don Quijote no puede abandonar el libro porque se lo sabe de memoria. Pero Descartes dice, bueno, ya había yo suficientemente hablado con gente del pasado, porque ¿qué es un libro? ¿Qué es una lectura? Dice Descartes, dialogar con la gente del pasado. Bueno, eso ya lo he hecho. Y, en fin, no sacaba nada en claro. Entonces empecé con un segundo viaje. Dejé de leer los libros y empecé a leer el mundo. Dejé de leer los libros. Yo, como siempre cuando viajo, llevo la cartera llena de libros, pues me cuesta entender lo que decía Descartes. Si eso ya empieza a ser grave, lo más grave de todo
es lo que hace el fundador de la pedagogía moderna. El fundador de la pedagogía moderna es Jean-Jacques Rousseau en el Emilio. Rousseau prohíbe que Emilio lea ningún libro salvo uno, Robinson Crusoe. Es el único que podrá leer. El resto, y si a esto le añadimos la crítica a la memoria, la pedagogía occidental desde el siglo XVIII se funda en un rechazo radical a la lectura, a los libros y a la memoria. Y así nos va, porque esto sigue hoy en día. Es más, se ha acrecentado desde mi punto de vista. Ha sido un filósofo lituano, ya fallecido, que a mí me gusta mucho, que es Emmanuel Levinas, filósofo judío-lituano nacionalizado francés, que en una entrevista, que se puede conseguir fácilmente, él, haciendo una crítica a su maestro Heidegger, saben ustedes que Heidegger define el ser humano como un ser para la muerte, ¿no? Levinas dice, hay que dejar de pensar, fue alumno de Heidegger directamente, hay que dejar de pensar lo humano como un ser para la muerte, sino como un ser, hay que pensarlo como un ser con los libros, un ser con los libros. No hay pensamiento sin lectura. Ahora vamos a ver lo que significa esto. No es verdad la famosa tesis platónica, que me perdone Platón y los platones, yo a Platón le tengo mucho respeto, no podía ser de otro modo. Y la gente dice, ¿cómo te atreves a criticar a Platón? Bueno, no lo critico yo, lo critico con la ayuda de Levinas y con la ayuda de otro, no yo directamente. Pero el planteamiento de Platón es, pensar es el diálogo del alma consigo mismo. No, pensar es otra cosa. Pensar siempre implica salir de sí. Salir de sí. Y como he dicho que yo no criticaba a Platón, porque yo no soy nadie para criticar a Platón, pero hay alguien que podría criticar a Platón y que de hecho yo creo que lo critica, y que además lo puede criticar, que es Kafka. En la famosa carta 1904, creo que es, a Oscar Pollack, que todos la conocéis, Kafka dice una frase, porque está discutiendo con su amigo, ¿no? Y dice una frase que a mí siempre me ha puesto la piel de gallina. Dice, un libro es como un hacha que quiebra el mar helado que llevamos dentro. Un libro es como un hacha que quiebra el mar helado que llevamos dentro. Que pensar es un traumatismo, dice Kafka. O sea, el pensar te rompe. Si la lectura de un libro no te ha deshecho completamente, entonces ¿para qué leemos? ¿Para qué lees? ¿Para que te confirme lo que ya sabes? Le dice a su amigo, no. Tenemos que leer libros que nos rompan, si no, no merece la pena leer. No merece la pena leer. Eso es lo que yo, utilizando un término que escuché a María Zambrano, que leí a María Zambrano, lo llama textos venerables. Textos venerables, ¿no? Yo creo que una formación hoy no puede dejar de lado la lectura de estos textos venerables. Y un texto venerable es un texto que establece una relación vertical con nosotros. Somos pobres en relaciones verticales. Hoy en día, en nuestras universidades, la verticalidad, es decir, la autoridad de un clásico está puesta en tela de juicio. Y eso es muy grave, es muy grave. Si no te gusta la Ilíada, si no te interpela, no se trata de gustar, si no te interpela la Ilíada, el problema lo tienes tú. Y si yo les digo a mis alumnos que vengan a clase, no es para que me escuchen a mí, sino para que escuchen la voz de Homero a través mío. Porque lo importante es Homero, no soy yo no soy nada importante, lo importante es Homero, ¿no? Voy a ir concluyendo porque ya me han avisado que no dispongo de mucho tiempo. Para mí, para finalizar, diría, una formación de los clásicos, inspirándome en una obra magnífica sobre todo el primer capítulo de Milan Kundera, El arte de la novela. Tiene un primer capítulo que yo creo que debe ser de lectura obligatoria para los que nos dedicamos a esto, que seguramente que ustedes conocen, ¿no? Que se llama La desprestigiada herencia de Cervantes. Y allí Kundera utiliza un concepto que yo se lo robé para citándolo, evidentemente, para mi libro La sabiduría de lo incierto, ¿no? La sabiduría de lo incierto. Y entonces dice esto, ¿no? La lectura y la formación de los clásicos no tiene nada que ver con que
con que nos enseñen a vivir, con que nos hagan mejores personas, no. George Steiner dejó bien claro que al lado del campo de Dachau se celebraban festivales de música clásica de los cuartetos de cámara de Beethoven. La lectura no nos hace mejores ni peores, nos hace inciertos. Es decir, lo maravilloso que tiene la lectura es esa incertidumbre, esa ambigüedad. ¿Quién tiene razón? ¿Antígona o Creonte? La filosofía metafísica ha querido resolver esta ambigüedad. ¿Quién tiene razón? ¿No? La literatura, en cambio, muestra esta ambigüedad irresoluble en sus puras carnes. Es decir, uno no puede... Claro, el problema de la pedagogía actual es que como trabaja con competencias, tendría que ser competente, ¿eh? A mí, si la dirección me permite, un minuto acabo, por favor, un minuto. A mí me llegaron, cuando se instauró lo de Bolonia, esto van ustedes a pensar que es para reír, y realmente es para reír si no fuera que es cierto y es para llorar. Me llegó, ¿no?, para que pusiera los libros que iba a leer, con lectura obligatoria. Luego, a continuación, las competencias que supuestamente el estudiante tenía que alcanzar. Y por último, el tiempo de lectura. Entonces, claro, pongo el mito de la caverna. Claro, son 3 páginas. Depende de la maquetación. 3 páginas. Entonces yo me planteo, bueno, ¿qué competencias? Yo no lo sé. O sea, no lo sé. Pero lo grave del asunto es que tiene que poner el tiempo. Claro, como en los periódicos digitales, ¿no?, que pone tiempo de lectura 3 minutos. Claro, esto se puede hacer, pero con un texto, en un artículo de periódico, pero en un texto venerable no. Entonces puse toda la vida. No, es cierto, lo puse. Porque todavía lo sigo leyendo y todavía no lo he entendido del todo. Y cada vez que lo releo... Pero vamos a ver, simplemente hay que leerse, por decir algo, el texto de Italo Calvino tan bonito sobre cómo las definiciones de ¿por qué leer a los clásicos?, ¿no? Cuando... Creo que es allí donde Calvino dice, un clásico es un texto que nunca se termina de leer, ¿no? Los clásicos no se leen, los clásicos se releen. Entonces, y claro, y el coordinador me dijo, no lo puedes poner. Yo decía, pero tú no has entendido nada. O sea, que el mito de la caverna no es un artículo, con todos los respetos, Sergio, de La Vanguardia, que se puede leer en 3 minutos. También, ¿no? En fin, bueno, voy a terminar. Termino. No es posible pensar el presente si no es a través del pasado. El grave problema es que hoy el presente ha sido sustituido y confundido por la actualidad. La actualidad no es el presente. La actualidad es un corte en el tiempo, mientras que el presente es una secuencia temporal y por tanto es un vínculo con el pasado. Una formación de los clásicos no es una formación del pasado, sino del tiempo. Pero hoy no se tiene en cuenta el tiempo, y eso es lo grave, porque la actualidad rompe el tiempo. Como escribió Octavio Paz en La llama doble, somos los hijos del tiempo. En efecto, para bien y para mal lo somos, aunque a veces Saturno, como en el cuadro de Goya, acaba devorando a sus hijos. Pero este es, sin duda, un riesgo que toda educación no tendrá más remedio que afrontar. Muchísimas gracias.